Hola a todos, el tema de esta semana va a ser suma de vectores por el método analítico. Los vectores, como vieron en la teoría en algún momento de física, si están viendo este video es porque lo necesitan, los vectores necesitan dirección y sentido. Entonces los vectores no son magnitudes normales, por así decirlo. Entonces, lo que yo necesito es sumar estos vectores. ¿Cómo sumo vectores? Estos cuates tienen cierta inclinación y están en el plano cartesiano. En el plano cartesiano tengo al eje de las X y al eje de las Y. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que yo necesito descomponer a estos cuates en su componente en X y su componente en Y. ¿Por qué? Porque yo no puedo agarrar y sumarlos si están todos chuecos. Lo que yo voy a hacer en realidad es sumar a todas sus sombras, así le digo yo, en el eje de las X. Esto se llama sumatoria de fuerzas en X. ¿A qué le llamo sombra? Si yo tuviera aquí el plumón y la alumbrara, me haría una sombra en el eje de las X. Y eso se llama fuerza 1 en X, es su componente en X. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer lo mismo con todas las componentes. Obviamente hay unas que van para otro lado, por eso son negativas, se regresan. Las voy a dibujar así, nomás para que nos demos una idea de qué está pasando. Esta también tiene la componente en X. Pero también hacemos sombra en el eje de las Y. ¿Cierto? Entonces, también voy a hacer una fila de fuerzas en Y. Y todas estas juntas se van a llamar sumatoria de fuerzas en Y. Hago sombra por todos lados. Cada uno de los vectores hace sombra en los ejes X y Y. Pero los vectores que ya están en los ejes, pues no hacen sombra, ¿no? Si yo los alumbro, nada más se quedan donde están. Me faltó dibujar uno sobre el eje de las X. Ya ni modo. O lo agrego. Sí, vamos a agregar otro vector chiquitito que se llame fuerza 6 igual a 10 newtons encima del eje de las X. Al ratito van a ver por qué lo hago. Bien. Y entonces, les decía, todos estos vatos son sus componentes en X. El 2 no tiene, pero el 3 sí, el 4 sí, el 5 no, y pues el 6 completamente está ahí. El F1 sí tiene componente en Y. Vamos a ver si de churro me alcanzan las mismas flechas que estos. No, me lo van a alcanzar. El F2 está completo ahí. F3Y sí hay. Y me faltaría otra. Vamos a dividir esta. F4, Y F5. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Si yo dibujo un lado paralelo a este y otro lado paralelo a este en la punta de donde se acaban, voy a tener una fuerza resultante. Una fuerza resultante que, si se dan cuenta, aquí hay un triángulo rectángulo y es igual a la raíz de la sumatoria de fuerzas en X al cuadrado más la sumatoria de fuerzas en Y al cuadrado. Ok, esa es la teoría, ¿no? Los tengo que descomponer, lo tengo que poner allá. ¿Cómo lo hago? Para empezar, los ángulos que voy a utilizar son ángulos con respecto al eje de las X. Aquí me están dando un ángulo de 30 grados para F1, pero está medido desde Y. Entonces tú no me sirves, yo el que quiero es este. Quiero tu complementario. O sea que a 90 le resto 30 y me da 60 grados. Tú no. Tú tampoco. Yo quiero este. Este sí me sirve porque ya está con respecto a X. Se ve muy cargado, pero bueno. Espero que se vaya entendiendo, por eso lo de los colores. El método analítico
Es así porque gracias al cielo es haciendo cuentitas. Entonces lo que vamos a hacer ahora es una tabla donde vamos a meter los datos para descomponer los componentes, bueno, para obtener los componentes en X y en y después hacer las sumatorias. Bien, como vemos en la tabla me va a pedir magnitud, dirección y voy a obtener componentes en X y componentes en Y. En este caso, la magnitud son los valores que tienen los vectores. O sea que aquí lo voy a llenar con los 30 newtons, los 50, todo lo que tenga los valores, lo voy a llenar. Y los ángulos son los ángulos con respecto a X. Mi recomendación es que los que ya están acostados o ya están parados, no le pongas ni ángulo. Por ejemplo, el 6, nada más le pones 10 newtons sin ángulo. ¿Dónde está? Está totalmente acostado en las X. Le pongo todo su poder en X. El F2 está parado, vale 50 newtons. No le pongo ángulo, está totalmente en Y, no le pongo nada en X. Y está positivo en Y. Entonces todo su poder está aquí. El F5 también está vertical, parado, no tiene ángulo, no tiene X, pero todo su poder es negativo. Entonces sigo. El F3 tiene 150 newtons, este sí tiene un ángulo de 10 grados, pero su sombra en X está del lado de las X negativas y de la Y de las positivas. El 1 tiene un ángulo de 60 grados y sus componentes están positiva, positiva. El F4 tiene una magnitud de 200 newtons y un ángulo de 50 grados. Sus componentes son negativa, negativa. ¿Qué voy a hacer ahora? Calculadorazo. Voy a multiplicar los 30 newtons por el coseno de 60 y lo voy a meter acá. Voy a multiplicar los 30 newtons por el seno de 60 y lo voy a meter acá. Voy a llenar esto de números para que sigamos. Bien, como verán mágicamente ya se llenó la tabla por exceso de tiempo. Como mencioné, multipliqué la magnitud por el coseno del ángulo y lo puse. La magnitud por el seno del ángulo y lo puse. Tengo que cuidar que mi calculadora esté en D, o sea en grados, para que esto salga bien. Lleno la tabla y luego voy a respetar los signos que tengo en cada columna y meterlos en la calculadora. 15 menos 147 menos 128 más 10. Y este resultado va a ser la sumatoria de fuerzas en X. Asimismo lo voy a hacer en Y. Respeto los signos y el resultado es la sumatoria de fuerzas en Y. Ya que tengo esos dos componentes, o sea, es los componentes gigantes de mi triángulo, voy a meterlos en la fórmula que ya habíamos mencionado. Cada uno elevado al cuadrado se escribe. En la calculadora puedo meterlo sin la raíz. Primero escribo lo de adentro y me va a dar este resultado. Nota, necesito los paréntesis para que esto quede positivo. Ya que está listo, ahora sí, le doy raíz